Hola compañeros. Hoy vamos a ver cómo funcionan realmente las unidades SSD, tanto SATA como los M2. También os informaré sobre cómo tener la configuración correcta en estas unidades y de cómo mejorar la durabilidad y las velocidades de transmisión de datos sostenidas. Veremos qué es y para qué sirve la función trim. También veremos qué es y para qué sirve el sobreaprovisionamiento. Hablaremos también sobre la memoria DRAM y las memorias NAND flash y sus diferentes tipos. Resumiendo, haré un repaso sobre los componentes, funcionamiento, configuraciones y mejoras de las unidades SSD. Empecemos. Componentes. Los SSD tanto SATA como M2 tienen tres componentes fundamentales. El controlador, digamos que sería como el procesador de la unidad SSD del que parten todas las órdenes de trabajo. Las memorias flash, asimilables a las utilizadas en la RAM, pero a diferencia de ellas, están basadas en puertas NAND que no borran los datos cada vez que se apaga la computadora y es donde se almacenarán los datos. El tercer componente es la memoria DRAM, que es donde se ubica la caché del SSD y tiene un papel importante al igual que los otros componentes, como veremos posteriormente. Tipos de memorias NAND flash. Memoria SLC, Single Level Cell. Este tipo de memoria NAND flash es la más antigua del mercado. Cada una de las células de memoria es capaz de almacenar tan solo un bit de información, ya sea un 1 o un 0. Por tanto, es la que menos desgaste tiene de todos los tipos de memoria y la más rápida a la hora de acceder y grabar datos en su interior, pero también es la que requiere mayor cantidad de espacio físico en el PCB de la unidad para almacenar una cantidad apreciable de datos. Memoria MLC, Multi-Level Cell, por su lado, este tipo de memoria NAND flash, es la que comenzó a popularizar los primeros SSD entre los usuarios, porque su precio era sensiblemente inferior al de los SSD que empleaban memoria SLC. Esta NAND es capaz de almacenar 2 bits de información en cada celda, lo cual implica que el espacio físico para almacenamiento en el SSD aumentó bastante, pero, a la par, disminuyó la resistencia de las células también bastante. Memoria TLC, Triple Level Cell, este tipo de memoria NAND flash tiene un rendimiento bastante inferior a las demás, y el número de ciclos de escritura que toleran las células se ve fuertemente reducido, por el hecho de que cada célula es capaz de almacenar hasta 3 bits de información en su interior. Lo bueno que admite este tipo de memoria NAND es que la cantidad de espacio disponible para el almacenamiento también aumenta de la misma manera, consiguiendo un abaratamiento de la relación gigabyte por euro. Memoria QLC, Quad Level Cell, esta memoria es una evolución de la memoria TLC, y tiene, por tanto, las mismas virtudes y defectos que ella, algo peor dado que estas memorias son capaces de almacenar hasta 4 bits por celda. Aunque también es verdad que, gracias a las nuevas tecnologías de corrección de errores y de nivelación del desgaste de las células, se consigue que un SSD que vaya a montar este tipo de NAND flash pueda soportar hasta los 300 terabytes de escritura antes de que empiece a tener problemas. Ahora hay que hablar de las memorias 3D NAND, también se conoce como NAND vertical, o VNAND. Es un tipo de memoria flash no volátil, en la que las celdas de memoria flash de una pastilla de transistores se apilan verticalmente para aumentar la densidad de almacenamiento. De esta forma se corrigen los defectos de densidad de las memorias que almacenan más de un bit de información por celda. Como son las memorias MLC, las memorias TLC o las memorias QLC. ¡Qué bien! ¡Yujú! De esta manera, se prolonga la vida útil de las celdas de estos tres tipos de memorias flash NAND. Una vez visto los tipos de memorias NAND flash, hay que tener cuidado con los fabricantes de unidades SSD. Algunos dicen en sus especificaciones que son memorias NAND flash MLC, Multi-Level Cell, y realmente son TLC,
Se justifican diciendo que las TLC y las QLC son multinivel y por eso nos confunden en sus especificaciones. Es hora de hablar del funcionamiento. Las SSD o unidades de estado sólido tienen el mismo propósito que un disco duro: almacenar datos y archivos para uso a largo plazo. La diferencia es que las SSD modernas, desde 2010, usan un tipo de memoria flash, asimilables a las utilizadas en la RAM, pero a diferencia de ellas están basadas en puertas NAND que no borran los datos cada vez que se apaga la computadora. Los datos en una SSD persisten incluso cuando no tiene energía. Al ser memorias no volátiles, no requieren ningún tipo de alimentación constante ni pilas para no perder los datos almacenados. Incluso en apagones repentinos, las nuevas unidades ya vienen protegidas. La estructura de una unidad SSD cambia por completo a la estructura de un HDD. No tienen partes mecánicas ni móviles, usando un sistema de celdas eléctricas para enviar y recibir datos rápidamente. Estas cuadrículas están separadas en secciones llamadas páginas, y estas páginas son donde se almacenan los datos. Las páginas se agrupan para formar bloques. Aquí es donde vamos a ver cómo funciona este proceso de almacenamiento entre las páginas formando los bloques. Un SSD nuevo está cargado completamente de bloques con páginas en blanco. Cuando recibe datos nuevos, en la SSD se escriben a su velocidad máxima. Sin embargo, a medida que se escriben más y más datos, las páginas en blanco se agotan, y la unidad se queda con páginas aleatorias sin usar, diseminadas por todos los bloques. Ahí es donde notaremos que las velocidades no se mantienen y bajan repentinamente. En este punto es donde entra el sobreaprovisionamiento. ¿Qué es y cómo funciona? El sobreaprovisionamiento es una porción del almacenamiento de la unidad SSD. Esa porción de almacenamiento está reservada únicamente para el uso del controlador, para la llamada recolección de elementos no utilizados o basura, una especie de previsión y mantenimiento que se suele realizar cuando el SSD no está en uso intensivo, y en el que el controlador, de manera periódica, copia todos los datos válidos de una página, bloque, en uso y los pasa a páginas vacías de otro bloque. Así se puede realizar ya el borrado las celdas del bloque actual y dejarlo listo para que cuando sea necesario, el SSD pueda escribir nuevos datos. Eso lo realiza con el espacio programado de sobreaprovisionamiento, no lo hace con el espacio libre del SSD. Para explicar los beneficios de la sobredotación o sobreaprovisionamiento, nos fijaremos en esta tabla. Partimos de que todas las unidades SSD vienen de fábrica con un tamaño mínimo de sobredotación del 7%, y comprobaremos los beneficios de elevar la sobredotación al 32%. Tomaremos como referencia un SSD de 960 GB. Nos fijaremos en la sobredotación de fábrica del 7% y en la lectura-escritura no secuenciales. Vemos que la lectura es de 98.000 y la escritura de 20.000 IOPS. También podemos ver los TBW o terabytes escritos antes de ser susceptible de fallos con una cantidad de 876 TWB. También nos fijaremos en las lecturas y escrituras diarias de la unidad que son 0,5 DWPD al cuadrado. Ahora nos fijamos en la misma unidad de 960 GB pero con una sobredotación del 32%. Vemos que la lectura-escritura secuencial es la misma y no varía. También vemos que la lectura no secuencial no varía, pero si nos fijamos en la escritura no secuencial, veremos que ha pasado de ser 20.000 IOPS a ser 70.000 IOPS. Una mejora de 3 veces y media, y vemos también que los TBW o terabytes escritos antes de ser susceptible de fallos, ha pasado de 876 a 2.278 TWB. También observamos que las lecturas y escrituras diarias de la unidad han pasado de ser 0,5 a 1,3, una mejora de casi el triple. ¿Por qué es necesario saber esto? Porque los SSD solo pueden escribir en páginas vacías de un bloque.
Entonces, ¿cómo manejan los SSD la eliminación de datos? Cuando suficientes páginas en un bloque se marcan como no utilizadas, la SSD confía a la memoria caché todos los datos de un bloque, los borra y luego vuelve a enviar los datos de la memoria dejando en blanco las páginas no utilizadas. Aquí es donde entra la DRAM que incluyen las mejores unidades SSD. En esta DRAM es donde se encuentra el caché de nuestras unidades SSD. La DRAM trabaja en nanosegundos y las memorias flash trabajan en milisegundos, por eso se incluyen las DRAM en las mejores unidades SSD. Los SSD más básicos no incluyen DRAM, así que esta operación se realiza con la memoria RAM del sistema. Pero esto siempre conlleva una pequeña latencia de comunicación entre el controlador y la RAM del sistema, por lo que será más lento el proceso. Llegó la hora de hablar de las configuraciones y mejoras. Una operación complementaria aplicada desde Windows es el comando trim, en el que el sistema operativo agiliza este proceso en colaboración con el controlador de la unidad SSD. Por ese motivo debemos cerciorarnos de que tenemos activada la función trim en nuestro Windows. Otra cosa que me soléis preguntar es sobre la función de optimizar unidades que trae Windows. En esta aplicación de Windows se encuentra también el desfragmentador de los discos duros o unidades HDD, pero no hay que confundir el desfragmentador con la optimización de unidades. Para que me entendáis, la función optimizar unidades de Windows hace lo mismo que la configuración de trim, a diferencia que esta la podemos programar. Con esta función el sistema operativo ordena al controlador del SSD la llamada recolección de elementos no utilizados o basura, una especie de previsión y mantenimiento que se suele realizar cuando el SSD no está en uso intensivo, y en el que el controlador, de manera periódica, copia todos los datos válidos de una página bloque en uso y los pasa a páginas vacías de otro bloque. Así se puede realizar ya el borrado las celdas del bloque actual y dejarlo listo para que cuando sea necesario el SSD pueda escribir nuevos datos. Eso lo realiza con el espacio programado de sobreaprovisionamiento del SSD, no lo hace con el espacio libre del SSD tal y como os lo he comentado anteriormente. Así que resumiendo, la opción de optimizar las unidades SSD no es mala para los SSD, todo lo contrario. Recomiendo programarla semanalmente. Otra mejora que podemos implementar en nuestras unidades SSD es programar más sobreaprovisionamiento del que viene de fábrica. Por ejemplo, en las unidades Kingston, viene de fábrica un 7% de sobreaprovisionamiento, y en las unidades Samsung un 10%. Anteriormente vimos para qué servía el sobreaprovisionamiento, mejorará las velocidades de escritura no secuenciales y aumentará considerablemente la vida útil de nuestras unidades. Se recomienda tener un 30% de sobreaprovisionamiento. Unidades SSD como Kingston y Samsung nos permiten configurar el sobreaprovisionamiento. Yo en concreto, configuré dos unidades Samsung M2 NVMe Evo Plus de 2 TB y otra unidad SATA Samsung Evo 872 TB, con un 30% de sobreaprovisionamiento en cada unidad. Esto conlleva a una pérdida de espacio, pero ganaremos en rendimiento y fiabilidad, aumentando considerablemente la vida útil de nuestras unidades SSD. Como veis en el vídeo, lo hice con la aplicación Samsung Magician. Cada marca de SSD tendrá su propia aplicación para realizar esta configuración del sobreaprovisionamiento. Os pondré el enlace de descarga de Samsung Magician en la descripción. Otro punto interesante que es muy aconsejable es dejar libre un 25% de espacio en nuestras unidades SSD. De esta forma, los archivos no se escriben y borran en los mismos bloques, ocasionando un desgaste desigual en los bloques. Esto se llama delineamiento, que trata de que nuestra unidad se desgaste por igual en todos los bloques, así prolongaremos la vida útil de los bloques teniendo un desgaste uniforme. Otro punto a resaltar. Si tu sistema dispone de 16 GB o más de RAM, es preferible desactivar la memoria virtual de todas las unidades SSD. Con esto lo que haremos es evitar que nuestras unidades estén escribiendo y leyendo datos que debería estar haciendo la RAM del sistema. Como ya os he indicado, solo en el caso de disponer de 16 GB o más.
Si tienes alguna pregunta, déjala en un comentario en este vídeo. Recordar suscribiros y activar la campana para animarme a subir más contenido. Un abrazo y hasta el próximo vídeo, compañeros.